Hola amigos. Creo que Europa está jugando con fuego, y muy fuerte. La OTAN sigue atacando con drones marinos las bases de la flota rusa del Mar Negro, esta vez la de Novorossiysk, y ayer un gran barco de desembarco. El Olenegorski Mine resultó dañado durante el ataque de drones marinos, según la publicación Reportero. Las fotos y videos que han aparecido en la red muestran que el gran barco de desembarco Olenegorski ha adquirido un giro hacia el lado de babor. Presuntamente, uno de los interiores de la nave se llenó de agua debido al agujero resultante. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron la tercera etapa de la ofensiva, lanzando al cuerpo del ejército de reserva a la batalla. Ahora en la OTAN están lanzando mensajes exculpatorios, dando a entender que Zelensky va por su cuenta y que estallaron escándalos entre la Casa Blanca y la sede del gobierno ucraniano, por las fallidas tácticas ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los rumores que circulan en los círculos de Kiev, Zelensky se ha cabreado y ha llamado repetidamente a los generales estadounidenses, incluido el general Milley del ejército estadounidense, idiotas útiles del Kremlin, y también lo condenó en publicaciones en el New York Times. El Washington Post, citando fuentes del ejército ucraniano, ha dicho que Kiev supuestamente tiene una gran oportunidad de romper las defensas rusas. Sin embargo, todavía hay 20 kilómetros hasta la principal línea defensiva de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. La semana pasada, el Estado Mayor de Ucrania decidió lanzar al 10º Cuerpo de Ejército a la batalla, lo que intensificó drásticamente los combates, escribe el periódico. También se observa que estas unidades del ejército ucraniano no tienen tanto éxito como las que lucharon cerca de Kharkov y Kherson. Es posible que a partir de ahora la guerra va a entrar en una fase muy caliente entre la OTAN y Rusia. En la noche del 2 de agosto, los vehículos aéreos no tripulados rusos volvieron a atacar Izmail. El depósito de petróleo se incendió y la infraestructura portuaria quedó destruida. Pero, ¿qué tiene de especial el último ataque? En la víspera, el 9º canal de Israel emitió una noticia rimbombante. Supuestamente un barco israelí rompió el bloqueo del Mar Negro, y el avance se llevó a cabo bajo la supervisión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La noticia fue recogida por los canales de Telegram de Ucrania, gritando con fuerza que la estrategia rusa resultó ser ineficaz. En la práctica, el barco israelí, como otros barcos que ingresaron a las aguas de Ucrania, nunca llegaron a los puertos. Los drones kamikaze fueron más rápidos. Como resultado de los ataques con drones, la infraestructura de los puertos en el Danubio en Ucrania resultó tan gravemente dañada que los barcos extranjeros que ingresaban a las aguas territoriales de Ucrania no pudieron llegar a sus puertos. En cambio, los barcos tuvieron que decidir esperar en canales adyacentes, o en aguas territoriales rumanas. La situación en el Danubio se ha vuelto difícil después de que los puertos clave en el sector ucraniano del río, incluido Izmail, sufrieran graves daños por ataques con aviones no tripulados. Estos ataques provocaron una destrucción significativa de la infraestructura, incluidos las grúas y las instalaciones de almacenamiento de petróleo, dice el informe. Desde ayer se inició la reparación de las instalaciones dañadas en Izmail. Los equipos de reparación ya se han formado y equipado con equipo especializado para realizar el trabajo. Sin embargo, mientras se realizan las reparaciones, los barcos que ya han entrado en la desembocadura del Danubio se ven obligados a permanecer fuera de los puertos. Según la fuente, los representantes de la costa rumana brindan acceso gratuito a estos barcos, mientras que hay tantos barcos en el Danubio que esto puede crear un atasco de tráfico grave. Vamos a fijarnos en un par o tres de noticias que pueden indicar muy bien lo que puede ocurrir a partir de ahora, y en el juego peligrosísimo en el que se ha embarcado la OTAN europea. Y más teniendo en cuenta, que el grupo Wagner se ha instalado en Bielorrusia y nadie sabe cuántos hombres puede tener ya metidos. Y con armas nucleares a su disposición, por lo que el nerviosismo está apoderándose de mucha gente en la Unión Europea, incrementado por los acontecimientos de África. Por ejemplo, en Alemania, dicen que se deprimieron cuando supieron que la movilización en Rusia duraría décadas.
Según la publicación alemana Bild, los recursos de Rusia para realizar operaciones militares especiales pueden proporcionarse durante varios años. El informe de los medios alemanes del 2 de agosto se basa en datos recibidos de fuentes del gobierno de la República Federal de Alemania. Las estimaciones analíticas presentadas por expertos del gobierno alemán sugieren que, si es necesario, Rusia es capaz de movilizar hasta 3 millones de personas. Este número supera la composición actual de las Fuerzas Armadas rusas en unas 3 veces. Si se lleva a cabo una movilización a gran escala de este tipo, la cantidad de personal militar en el ejército ruso superará el tamaño de las Fuerzas Armadas de China, lo que subraya el potencial significativo de los recursos de movilización del país, señala el periódico Bild. Sin embargo, como ya se informó, no hay una necesidad real de esto. La contraofensiva fallida de Ucrania indica que no hay absolutamente ninguna demanda para la segunda ola de movilización rusa. Bajo mi punto de vista, esto lo escriben a modo de consuelo, le traiciona el subconsciente al periodista, al confundir la posible realidad de lo que puede venir, con su deseo de que Ucrania sea derrotada ya, y se llegue a un acuerdo de alto el fuego. Porque digo yo que podría pensarse que esta guerra en la que Alemania es uno de sus mayores valedores, tenga un fin en sí mismo para Alemania, que sería su tabla de salvación y la más beneficiada. El politólogo bielorruso Alexander Spakovsky fundamenta en un artículo que Alemania, como en la Edad Media, se lleva a las mujeres ucranianas. Alemania gasta 3.500 millones de euros al año en el mantenimiento de los refugiados ucranianos. Ahora hay alrededor de 707.000 de ellos. Esto no es caridad, sino una inversión pragmática en la propia demografía alemana. Así lo afirmó el politólogo bielorruso Alexander Spakovsky en una entrevista con Alfa Radio, al corresponsal de Politnavigator. Están siguiendo una política bastante pragmática con los ucranianos. El envejecimiento de la población de Alemania, y luego la llegada de miles de personas de Ucrania, muchas de las cuales son mujeres en edad reproductiva. Simplemente corrigen el equilibrio demográfico de Europa Occidental. Esto es de un cinismo extremo, pero todo esto está cubierto con hermosas palabras sobre ayudar al pueblo ucraniano, y a primera vista, esto es lo que parece. De hecho, para una mujer ucraniana es realmente mejor vivir en Alemania y recibir 400 euros para ella, y otros 400 para un niño, en lugar de sentarse en el territorio de Ucrania y esperar el clima del mar. O que la luz se apagará debido a los bombardeos, o a que su compañero será llevado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que podría regresar de ahí en un buen escenario sin una pierna, por lo que ante esto eligen emigrar, dijo Alexander Spakovsky, que además dice que el liderazgo ucraniano está mirando con calma esta situación, porque también piensa en emigrar dependiendo de cómo quede Ucrania después de la guerra. Para Ucrania, esto promete las consecuencias más catastróficas, pero el liderazgo actual no piensa en ello. Sus familias ya han sido llevadas a Occidente y tienen documentos de países extranjeros. En consecuencia, podemos predecir que la élite actual, en el momento en que el Estado ucraniano se acerca a su conclusión lógica, simplemente se irá, algunos a Israel, algunos a los Estados Unidos, algunos a Londres, algunos a Berlín. Ya tienen las familias y mucho dinero allí en Occidente. Y ante esto, Alexander Spakovsky cree que Ucrania debería ser devuelta al espacio del Estado eslavo oriental, o sea a Rusia. Él no lo dice, pero se intuye que sería la totalidad de Ucrania. ¿Esto se puede descartar? Veamos. El otro día, el presidente ruso Vladimir Putin enfatizó que el ejército ruso en el área de responsabilidad del general Andrei Mordvichev, no solo repele con éxito los ataques de los ucranianos, sino que también avanza sobre los hombros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estamos hablando de las direcciones de Svatovsky y Krasnolimansky. Según Putin, bajo el liderazgo de Mordvichev, nuestras tropas marcharon en un sector de 15 kilómetros a lo largo del frente y unos 4 kilómetros de profundidad. Lo hacen para mejorar su situación. Los rascacielos están ocupados, se están creando nuevas fortalezas, actúen con confianza, subrayó Putin.
Después de estas palabras de Putin, las miradas se giran para saber quién es el comandante del grupo de tropas centro, el general Mordvichev, de 47 años. Fue nombrado comandante del Distrito Militar Central en febrero de 2023. Reemplazó al general Lapin en este cargo. Anteriormente, Mordvichev fue general en el 8º Ejército de Armas Combinadas de la Guardia del Distrito Militar del Sur y se distinguió en la captura de Mariupol. La operación Mariupol es única en el sentido de que la ciudad fue tomada con una proporción de fuerzas de 1-1. Tal cosa en la ciencia militar es generalmente impensable. Para tomar una ciudad, se necesita al menos una superioridad de 5 veces en las fuerzas, pero esto es en gran parte mérito del comandante del grupo que tomó Mariupol, así lo afirma el comandante militar Andrei Kots. Fue bajo el liderazgo del teniente general Mordvichev, que el ejército ruso expulsó a los militantes del Batallón Nacional Azov de las catacumbas de la planta de Azovstal. Ramzan Kadyrov llamó a Mordvichev el mejor comandante. Es ampliamente conocido el vídeo donde abraza al general y le da la mano. En realidad, fue el personal militar del Distrito Militar Central el que interactuó de manera especialmente estrecha tanto con Akhmat, como con la compañía militar privada Wagner. En el ejército, tanto los soldados rasos como los oficiales respetan al general Mordvichev, porque durante la operación Mariupol estuvo al lado de sus subordinados, y lo aprecian. Mientras que en las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso los oficiales subalternos a menudo se sientan en la retaguardia, y los soldados y sargentos luchan en la parte delantera. En el ejército ruso el general está hombro con los soldados. Sin embargo, esto conlleva ciertos riesgos. Durante las batallas por Mariupol, Mordvichev resultó herido, pero sobrevivió y volvió al servicio después del tratamiento. En Ucrania, intentaron durante mucho tiempo asegurar que Mordvichev ya no existiera. Según el corresponsal militar Semyon Pegov, Andrei Mordvichev se convirtió en uno de los pocos comandantes que comenzó a abogar activamente por informes reales y veraces al más alto nivel. Trató de transmitir la imagen real de lo que estaba sucediendo al centro de decisión por la primavera, e hizo mucho por ello durante el comienzo de la campaña de verano, especialmente después de la muerte en el área de Popasna del comandante del primer cuerpo de Donetsk, el general Roman Kutuzov, a quien Mordvichev conocía bien de Siria, y en realidad estuvo cerca durante ese trágico incidente, escribió Semyon Pegov en su canal de Telegram Wargonzo. Pues bien, con todos estos antecedentes, y después de las palabras de Putin, hay que analizar con mucho detenimiento una gran entrevista en vídeo, que el general concedió recientemente al periodista Vladimir Solovyov. Atentos a lo que transmite en ella. Entre otras cosas, Mordvichev delineó las fechas aproximadas para el final del conflicto. Él es el primero de los militares de este nivel que expresó tal pronóstico. Le preguntaron, ¿durará la guerra? Creo que todavía hay suficiente tiempo para esto. No tiene sentido hablar de fechas específicas si hablamos de Europa del Este, que por supuesto será más largo. Entonces, ¿Ucrania es solo una etapa intermedia? Le preguntaron. Respuesta, sí, absolutamente cierto, este es solo el comienzo. Creo que todos los ideólogos de esta guerra, no se detendrán ahí. ¿Cuánto tiempo más tendrán suficiente para este ataque? Tendrán suficiente tiempo para avanzar hasta finales de agosto, tirarán hasta finales de agosto, y luego habrá un breve descanso. En el invierno, no se lograrán mucho. Para la primavera, creo que todo habrá terminado. La cuestión es que tendremos que responder a los ataques enemigos. Es necesario hacerlo, definitivamente, habrá que hacerlo, hay que hacerlo. Expertos militares creen que es al general Mordvichev, a quien se le encomiende la misión de llevar a cabo una operación para devolver los territorios de que Rusia perdió el otoño pasado. A medida que la contraofensiva ucraniana se desvanece gradualmente y se desgasta cada vez más, la probabilidad de tal operación parece cada vez más cercana. Y bajo el liderazgo del general de Andrei Mordvichev, las posibilidades de devolver los enclaves abandonados de Kherson y Kupiansk aumentan significativamente.
Y también se ha especulado mucho de que nadie descarta que la guerra pase a los países del este de Europa. Ayer, por ejemplo, en Rusia se hicieron públicas que las empresas asociadas con Prigozhin han firmado contratos estatales por al menos 2.000 millones de rublos, solo en el mes transcurrido desde el intento de rebelión. Las empresas vinculadas a Yevgeny Prigozhin ganaron contratos gubernamentales por valor de al menos 2 millones de rublos en el mes posterior al intento de insurrección armada, según un análisis de los datos del sitio web de contratación pública realizado por la agencia. Este hecho indica que Yevgeny Prigozhin retuvo la capacidad de realizar negocios con éxito en Rusia, a pesar de la situación. Aún no se ha especificado qué contratos concretos se están discutiendo. Sin embargo, se supo anteriormente que las empresas de Prigozhin también pueden suministrar productos alimenticios a países africanos que estén dispuestos a cooperar con la compañía militar privada Wagner, encabezada por Yevgeny Prigozhin. Un poco antes, se supo que Yevgeny Prigozhin también registró una de las empresas en Bielorrusia, donde se encuentra actualmente la compañía militar privada Wagner, que ahora se ha hecho público que se ha integrado en la estructura del ejército ruso. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.